Bueno, me llamo Alejandro, ya lo sabéis. Os voy a explicar un poco de Git, pero antes me gustaría hacer una pequeña foto de todos un poco. Derechos de imagen, hablar con David. Bueno, primero os haré una preguntita. ¿Quién usa Git habitualmente, a diario? Que levante la mano. No está mal. ¿Quién lo ha usado puntualmente? ¿Quién cree que es el nombre de una birra y se pide así? Dame 3 Git, por favor. Vale, de acuerdo. Pues veo que hay gente que ya conoce un poco, pero igualmente al haber gente que no está todavía un poco acostumbrada, os explicaré un poco desde cero, lo avanzaremos un poco en lo que es el tema de Git. Lo primero será saber qué es Git. ¿Vale? Git es un sistema de control de versiones distribuido, ¿vale? La palabra aquí importante es distribuido, y las otras palabras importantes son que es open source y que es libre, gratuito, para el uso de quien lo quiera, y multiplataforma, ¿vale? Pero, muy bien, ¿qué es esto de distribuido? Bueno, distribuido lo único que significa es que pueden participar 2 personas en un desarrollo, o 2 personas tener el mismo fichero y editarlo paralelamente sin que ello conlleve un problema, ¿vale? Es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo tendrá su Git, lo veremos bien qué es lo que es, y no habrá ningún problema, no habrá ningún conflicto entre ellos, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué nos puede aportar esto? En cuanto a temas de código, hablaré de momento. Pues tener nuestro código totalmente personalizado para nosotros, de cara a nosotros solo será nuestro, no dependemos de ningún servidor central. El historial de commits, por ejemplo, es mucho más verboso que no en otros sistemas. Si alguien conoce Visual Sursafe, sabrá de que solo puede tocar el fichero una persona al mismo tiempo, de hecho en Subversion también pasa. En Git no, muchas personas pueden participar en el mismo fichero y no habrá ningún problema. Sobre todo que si perdemos la conexión del servidor o estamos en redes diferentes, podremos seguir trabajando, que es algo importante. Yo he clasificado en 3 fases a las personas que usan o no usan el sistema de control de versiones, ¿vale? El primero son aquellos que viven al límite. A todos nos ha pasado, nadie me puede engañar, todos hemos puesto final bueno 2, final bueno final, el de verdad, el que he entregado 2, nos ha pasado a todos. Poco a poco vamos evolucionando y nos convertimos en aventureros solitarios y pensamos, wow, Dropbox, joder, qué gran invento, lo voy a usar. Vale, está muy bien, pero si somos una sola persona, si somos muchas personas, el último que suba el fichero se va a cargar el que hayamos puesto nosotros, ¿vale? Es decir, siempre será el último que lo sube, será el último cambio que hay, por lo que perderemos los cambios anteriores. Y luego tenemos a los guerreros, ¿vale? Que somos aquellas personas que usan el sistema de control de versiones, sea cual sea, ¿vale? Que ya veremos que tiene unas ventajas bastante importantes. Antes de nada, voy a hablar de 3 sistemas de control de versiones, un poco por encima, pero quiero dejar claro de que yo no intento cambiar la mentalidad de nadie, ni quiero mucho menos desprestigiar las herramientas que voy a explicar, ¿vale? Tan solo yo he usado Git y luego veremos por qué he elegido Git que no los otros. Empezaremos un poco Mercurial. ¿Alguien conoce Mercurial? Levante la mano. Bueno, pocos. Subversion sí, supongo que sí, ¿verdad? Te explicaré un poco qué tiene Git mejor sobre Mercurial y Subversion. Lo primero, ya lo dice el eslogan de Git, que él guarda registros de cambios y no ficheros. ¿Qué significa? Si yo cambio un fichero de texto, me va a guardar solo aquellas líneas que yo haya cambiado, no me va a guardar todo el fichero entero. Después es más rápido, esto lo queremos todos, ¿verdad? Ocupará mucho menos espacio y es mucho más rápido el tema de cambiar de ficheros o estar guardando sistemas. Tenemos herramientas muy potentes como son Stash, Blame, Rebase, que luego veremos. El algoritmo para manejar los merge, que algunos que hayan trabajado con sistemas de control de versiones le tendrán miedo al merge. Oh, wow, viene un merge. ¿Cómo lo afronto? ¿Vale? Pues el algoritmo de Git es mucho mejor y nos ayudará un poco a la hora de afrontar un merge. Y sobre todo de que es muy fácil de configurar, tanto servidor como cliente. ¿Vale? En cuanto a Mercurial, es mucho mejor trabajar con ramas, ¿vale? Y consume mucho menos espacio en disco. Está más optimizado, ya que solo, como he dicho, solo guarda aquellos cambios que se han hecho.
Mercurial, por lo consiguiente, está más pensado para trabajar con clones, que luego veremos qué es un clon. Ocupa mucho más espacio y no es tan fácilmente extendible porque es un solo binario. En cambio Git, al ser varios binarios, podemos meter herramientas nuevas fácilmente, sin tener que volver a recompilar o estar montando mil historias para poder extenderlo. Cuanto a Subversion, nada que decir. Subversion es mucho más lento, más difícil de configurar, descentralizado. Los clones en realidad, perdón, las ramas en realidad son un clon, lo que significa que nos va a clonar todo el repositorio. Depende de la red, si estamos en un VPN dependemos totalmente de la red, dos personas no pueden tocar el mismo fichero, etcétera, etcétera, etcétera. Git, nada que decir. ¿Vale? ¿Por qué Git? Os preguntaréis. Si Mercurial también hace lo mismo, pero es un poco más lento. Bien, sobre todo está muy extendido. Seguro que todos aquí hemos oído hablar de GitHub, o como mínimo de Bitbucket. Bitbucket ahora está entrando en el mundo Git, es de Atlassian. Pero tenemos muchas más cosas, es mucho más potente, fácil de configurar, tenemos herramientas como Gitosis o Gitolite que luego veremos qué son, y sobre todo el rendimiento. Es lo más importante en cuanto a Git, ¿no? Muchas empresas deciden eso, quiero un rendimiento potente, no quiero tener el servidor colapsado porque tengo a 300 desarrolladores todo el día metiendo cambios. Pero además de eso, dejémonos solo del código, tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, podemos guardar registros de SDs, de docs, de DTs. Para los administradores de sistemas se pueden crear perfiles, es decir, luego veremos que son las ramas, pero os adelanto un poco. Podemos tener el perfil de solo usuarios locales y perfil de usuarios remotos. Solo con un comando automáticamente se cambiará el perfil, sin tener que editar el fichero de configuración a mano o estar copiando o renombrando ficheros. Sistemas de copia de seguridad, se van creando los registros de cada copia. Para los más linuxeros o maqueros, temas de... ¿Estaba por ahí? Que te puedes llevar tu propia home, ¿vale? Tu propia home es aquel directorio tuyo, que tienes todos tus datos. Puedes crear un Git solo de tu home y llevártelo a cualquier ordenador, los comprimes y ya lo tienes. No te tienes que llevar nada más. Pero además de eso tenemos tickets distribuidos, que todos los tickets no están en un lugar tipo Jira o Redmine, sino que van dentro del propio repositorio Git. Los llevamos siempre dentro. ¿Vale? Esto es lo que os he comentado de los perfiles de servidores. Alguno habrá oído hablar de Heroku o de las páginas de Git. Sus deploys, es decir, lo que subimos, va a través de Git. Dependiendo del commit que hagamos hacia ellos o el push, cómo le enviemos los datos, ellos harán una cosa u otra. Tenemos sistemas de blogs, como Octopress o Jekyll, que es más de lo mismo. Tenemos un repositorio Git, cuando hacemos un push o subimos los cambios a un servidor remoto, despliega todo el blog, sin que tengamos que tocar nada. Bases de datos distribuidas, herramientas tipo Dropbox, pero propias. Se llama Spark Share, es open source multiplataforma y lo que nos permite es tener nuestro propio Dropbox. Está muy bien. Luego tenemos wikis que pueden ser distribuidas o no. Esto ya cada uno, cuando vea que le interesa, pues tendría que buscar alguno de estos. Pero sobre todo quiero dejar claro que no solo es de código. Aunque suene que solo hablaremos de desarrolladores, gente de marketing o gente que no tenga ni idea de informática puede usar esto porque hay muchas interfaces gráficas que nos ayudarán a llevar un control de esto. ¿Vale? Veremos qué es lo básico. Os voy a explicar lo básico para que cuando acabe esto salgáis y digáis, vale, voy a empezar con mi primer repositorio Git, si es que no lo he hecho ya. Lo primero es configurarlo. ¿Vale? Lo segundo es crear el repositorio, crear el commit, ver qué hemos hecho, crear ramas, cambiar entre ramas, juntar las ramas y en caso de que queramos volver atrás en el tiempo. ¿Vale? Volver a un cambio de hace 3 días, un cambio de hace 4 minutos. Cómo clonar repositorios de otro sitio y los workflows, los sistemas de trabajo más habituales. ¿Vale? Primero, ¿cómo configuramos? Tenemos 2 maneras. En nuestro directorio personal, ¿vale? Aquí he puesto las rutas Unix, que sería para Mac y Linux, pero se puede extrapolar a Windows, en Windows Users, el nombre de usuario, User Data creo que es. Configuramos Git, ¿vale? Y si no, lo podemos configurar por cada repositorio. En el repositorio siempre nos queda un directorio Git y el fichero config. ¿Qué podemos configurar? Pues nos podemos crear alias de comandos, ¿vale? Podemos configurarnos los colores que queramos, ya sea para los divs, los logs. Podemos poner ficheros que ignoremos, ¿vale? Si por ejemplo no queremos traquear el fichero de log,
podemos poner aquí para no tener que ponerlo en cada repositorio. Temas de core, espacios, tabulaciones y sobre todo saltos de línea. Para aquellos que trabajamos con otra gente que usan otros sistemas operativos, siempre nos encontramos el problema del /n o /br, ¿vale? Se puede configurar para que esto se omita y no lo tengan en cuenta. Temas de merge, vale. Esto es un fichero de configuración, ¿vale? Es muy fácil, se define la parte global y aquello que queremos poner, ¿vale? Estos serían los ficheros que he comentado. También se puede hacer por línea de comandos, ¿vale? Es más o menos lo mismo que configurarlo por fichero. Al final esto genera el fichero. Pero vale, luego habrá alguien pensando, hey, cuidado, yo no uso el terminal, no me gusta, me da miedo el terminal, ¿vale? Yo os diré, no os preocupéis, porque hay infinidad de interfaces gráficas. Si entráis aquí o buscáis Git UI en Google, tenéis un montón. Yo explicaré más orientado al terminal, pero a aquellos que usen la interfaz gráfica les servirá porque los nombres de los comandos y los menús son exactamente iguales, ¿vale? O sea, con que sepas de qué va el comando, sabrás cómo usarlo en la interfaz gráfica, ¿vale? ¿Cómo creamos un repositorio? Muy fácil. Git init y el nombre del repositorio. Esto para un repositorio personal nuestro, solo que lo vamos a trabajar nosotros. En caso de que queramos crear un repositorio compartido, lo hemos de crear en modo vare, ¿vale? ¿Qué significa el modo vare? Que en lugar de crearnos un punto Git oculto con toda su estructura de directorios, no veremos nada nuestro, sino que veremos su estructura de directorios, ¿vale? Y por mucho que hagamos cambios y cambios, aquí no veremos nunca nada. Esto es cuando se usa un sistema centralizado de Git. Tenemos un repositorio central y mucha gente trabaja sobre él. En caso de que no lo hagamos así, otra persona no podrá enviarnos cambios mediante un push, que luego veremos qué es el push. Pero sobre todo que quede claro que hay los dos sistemas. Uno que es para ti un tema personal y el modo llama server, que es el modo vare. Tenemos el git ignore, que como os he comentado puede ser global o puede ser este, que se pone en el directorio de Git. Nos permite, por ejemplo, ignorar todos los TMP y los bin y los logs. Vale, no guardar un registro de esto. Vale, una vez estamos aquí, hemos creado nuestro repositorio, hemos ignorado los ficheros que queremos, el siguiente paso será saber los tres estados que tenemos de Git. El primero es el estado en el que un fichero aún no está siendo registrado por el sistema Git. El segundo estado es cuando lo queremos registrar y lo hemos puesto en modo stage, que es cuando lo vamos a preparar para meterlo en un commit. ¿Vale? Un commit solo es un punto, un estado en el historial. Y el tercer estado, que es cuando ya está en commit, ya está registrado, ya podemos acceder a él en otro momento, en cualquier lugar. ¿Vale? Vamos por el primero. El primer estado, que no está traqueado. Si hacemos un status, veremos que aquí nos pone un tracked files. Y en este caso tengo este fichero, que no está siendo registrado. Si yo lo borro ya no lo puedo recuperar. Pero si yo lo añado, le digo, añádemelo, veremos que aquí nos pondrá cambios para ser comiteados y nos habrá quedado nuestro fichero, nos habrá dicho, vale, lo voy a guardar. Pero con esto no hemos hecho nada, si yo lo borro, lo puedo recuperar, pero si yo me voy a otro sitio no lo podré obtener. El siguiente paso es comitearlo, guardarlo ya en el registro de Git. Para ello, si ejecutamos solo git commit, nos abrirá nuestro editor de texto, en mi caso ha sido el bin, me ha salido esto, yo he puesto mi mensaje, y lo guardo y ya está. Al guardar detecta automáticamente que se ha guardado y ya crea toda la estructura de registro. En caso de que le pasemos "-n" y entre comillas, "-m" y entre comillas un mensaje, nos va a salir directamente el mensaje, no nos saldrá el editor. ¿Vale? Ya tenemos el commit. ¿Qué toca ahora? Ver lo que tenemos. Para ver el histórico se ejecuta git log. En mi caso solo tenía uno y me ha mostrado este. He seguido creando commits y lo he puesto en modo gráfico. Para que se viera un poco, aquí se ve el gráfico consola obviamente, de qué es lo que se ha ido haciendo. Vale, ha sido el primer commit, se ha separado. Aquí una persona ha hecho un commit, aquí otra ha hecho otro commit, aquí se han juntado. ¿Vale? Se leen siempre de abajo hacia arriba, es muy importante esto. Mucha gente se equivoca, siempre es de abajo hacia arriba, es decir, este es el último cambio que se ha hecho. ¿Vale? Y vemos que hay una palabra head, que siempre la vamos a ver. Lo que significa es dónde estamos situados, en qué ramas.
Luego veremos lo que son las ramas, pero es importante tener esto claro antes, es saber dónde estamos, en qué momento estamos. Por ejemplo, si volviéramos atrás en el tiempo y pusiera aquí head, sabríamos que estamos aquí, no aquí. Los ficheros estarían con los cambios de este momento. ¿Vale? Ahora sí, ¿qué son las ramas? Bueno, las ramas no es más que guardar todo, crear un snapshot de lo que está actualmente en el repositorio y poder hacer cambios aparte sin afectar a lo que ya había. Es decir, yo por ejemplo tengo una versión estable de algo en la rama master, que es la que se crea por defecto, y digo, pues voy a crear la rama test 1. La creo y todo lo que yo haga en test 1 no va a afectar a lo que haya en master, por lo que yo luego puedo borrar ese test y no habrá pasado nada. O puedo juntar ese test contra master, por lo que habré tenido una idea, me la habré llevado y la habré vuelto a poner en lo que es la parte central. Para crearlo es muy fácil, es git branch y el nombre. Esto, creamos una rama. Para borrarlas tenemos dos modos. El "-d normal es para borrar algo que ya ha sido juntado con otro sitio, que ya lo tenemos en otro sitio. Porque si no nos dirá, cuidado porque estás intentando borrar algo que aún no tienes guardado. Por lo que le hemos de decir, no, bórralo de verdad. Vale, aquí vemos un poco un ejemplo, siguiendo el log anterior, de que aquí se había separado y aquí es donde he creado la rama de develop. ¿Vale? Y la rama master sigue intacta en otro sitio. ¿Vale? Develop está aquí y master está mucho más adelante. Yo aquí puedo decidir si borro develop o lo junto con master. Vale, para cambiar de ramas es git checkout. ¿Vale? En algunas interfaces gráficas pone cambiar de rama. ¿Vale? No tiene mucho secreto. Para cambiar solo es indicar este comando, podemos cambiar entre ellas, y otra cosa que podemos hacer con checkout es, si tenemos un fichero modificado y ya lo tenemos previamente guardado en Git, le puedo decir, oye, déjamelo como estaba antes, no quiero estos cambios, lo borramos de esta manera. ¿Vale? Con esto nos resetea el fichero hasta el último cambio que hayamos guardado en el historial. Vale, una vez tenemos las ramas, tenemos dos ramas, como la que hemos visto antes, develop y master, decidimos juntarlas. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que si hemos tocado la misma línea y los mismos caracteres en diferentes momentos, en diferentes lugares del mundo, seguramente vamos a tener un merge. ¿Vale? Que mucha gente le tiene miedo, pero no hay que tenerle miedo. Merge únicamente es coger esos dos ficheros y generar el definitivo. En Git normalmente, por no decir la mayoría de veces, solo con ejecutar git merge tool lo tenemos solucionado. Veamos el caso práctico. Como antes, tengo develop, está en este estado, y tengo master, en otro estado totalmente diferente. Como ven en el gráfico 3D, que no se han juntado aún. Los junto, les digo, vale, hazme un merge de master contra develop. Conflicto, cuidado. Hay dos líneas tocadas en el mismo momento en dos sitios diferentes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haremos? Lo primero es no correr, ni tener pánico. Lo segundo es ejecutar merge tool. ¿Vale? Ejecutamos esto. Nos saltará nuestra herramienta que tengamos definida, la primera que le encuentre, que sea capaz de ejecutarlo, y si no te sale un enlace para que te bajes una. O sea, no tiene pérdida. En mi caso me ha abierto el BIM. Tenemos el fichero que había, que sería el de master, el fichero de develop y el fichero que va a quedar. Lo que haré será mirar qué cambios se han hecho y juntarlo en el fichero del medio, que será el que finalmente se guarde en el repositorio. Como vemos aquí, al juntarlos, estos dos, ha creado un nuevo estado en el historial, lo que sería un nuevo commit, donde yo he puesto el mensaje de... He metido un merge cambiando la descripción del mensaje que había aquí. ¿Vale? Vemos que se han juntado y ha creado un punto nuevo totalmente diferente. Y vemos que además el head, que os comentaba antes, está aquí, apuntando al último sitio, por lo que ahora ese será el último punto en el historial. Si ahora volviéramos atrás, volveríamos ahí, a menos que le indiquemos que queremos volver mucho más atrás. ¿Vale? Volver atrás. ¿Cómo volvemos atrás? ¿Para qué? Porque tenemos diferentes maneras. La primera es borrar el histórico, la segunda es volver atrás a otra rama en otro tiempo, y la tercera es revertir los cambios que hemos hecho. Cada uno tiene su momento de uso. Os explicaré cada uno. ¿Vale? Borrar el histórico es muy peligroso, porque si yo borro un histórico de mi repositorio
y le envío los cambios a otra persona, si esa persona aún tiene el commit que no ha sido borrado, va a haber un error, porque su historial es totalmente diferente al que tengo yo, totalmente diferente, lo que no nos dejará. Se puede trampear, pero no nos dejará. Sobre todo es muy importante ejecutar esto siempre de cara a nosotros, o sea, de lo que es nuestro repositorio, nuestro código, nuestra parte del sistema distribuido. Aquí podéis ver un ejemplo, el merge que habíamos hecho antes. Te digo, no, que lo he hecho mal, que no lo quiero, porque no voy a juntarlos. Solo le digo que me lo borre el n, le indico que solo quiero que me borre uno hacia atrás y vemos que el historial ya no nos muestra. Ha quedado como estaba antes, no ha quedado ni rastro de ese commit. Tampoco se puede recuperar, como ya he comentado. El otro sistema es crear una rama temporal. Imaginémonos que hay un bug en el sistema y no sabemos cuándo fue introducido este bug, ¿vale? Y estamos aquí. Pues decidimos volver atrás para probar si, por ejemplo, aquí estaba este error. Ejecutamos el checkout, que era cambiar de rama, pero además le indicamos el hash del commit al que queremos ir. ¿Vale? De esta manera veremos que aquí, donde pone temp, es la rama temporal que he creado para volver atrás en ese estado. Y vemos que head también está aquí, está apuntando ahí, nos indica que estamos ahí. Que hemos de tener cuidado porque estamos ahí. ¿Vale? Ahora todos los ficheros automáticamente se habrán cambiado y estarán en ese momento del histórico. Si aquí teníamos, o sea, esto del merge ya no estará. Ni este punto de aquí, de develop, tampoco lo tendremos. Estaremos en este momento de master. ¿Vale? Esto va muy bien para encontrar errores. Si se encuentra un error y se quiere arreglar, se cambia en esta rama y luego se hace un merge contra develop o contra master, la que queramos. Por lo que tendremos de aquí directamente un salto hasta el último punto con los cambios que queramos, sin tener que borrar el historial. Eso es bastante importante. Pero luego hay una parte más interesante. Digamos que tenemos más commits, ¿vale? Tenemos estos tres nuevos. Y sabemos que, por ejemplo, aquí hay un error. O no nos gusta este commit. Hemos decidido que se quiere cambiar totalmente. En lugar de resetearlo o de crear una rama temporal, cambiarlo y volver a entrar, tenemos el comando revert, que lo que nos hará es coger ese commit y devolver todo su contenido y dejarlo como si no se hubiera tocado y lo pone en el último estado. Es un poco lo que hemos visto antes, de cambiar de rama y volver, pero ahora es automático. ¿Vale? En este caso le he dicho, hazme un revert de este hash, que es el de aquí, y me lo he puesto aquí. Y esto es un mensaje automático que sale. Ha dicho que ha hecho un revert de este commit, que está aquí. Por lo que tendremos el cambio por si algún día queremos volver a ver qué ha pasado en ese momento, pero en realidad no estará. Estará en el sistema, pero no lo tendremos ya en el historial. Siempre podemos recuperarlo. ¿Vale? Luego, ¿qué son los clones? Los clones. Pues no es más que coger un repositorio y llevárselo a otro sitio. No es nada más que eso. Ya sea un sitio local nuestro o un sitio remoto. Puede ser otro directorio de nuestro ordenador o puede ser un servidor en China o en Japón, en donde sea. ¿Vale? Tenemos diferentes protocolos. Tenemos el protocolo HTTP, protocolo Git y el protocolo SSH. Luego os explicaré un poco las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Vale? Las maneras de trabajo más usuales, ¿vale? Para aquellos que no estéis acostumbrados a tener una dinámica de trabajo, consiste en esto basándome en esta persona, que esto no me lo he inventado yo, esto se lo ha inventado él, supongo, lo ha puesto en internet, yo lo he visto, me ha gustado y yo lo uso y me va muy bien. ¿Vale? Se trata de tener el master, que es la rama por defecto. Lo que se crea cuando hacemos un init es por defecto, ya está creada, ya estamos en master. ¿Vale? Aquí tener la versión estable, que es donde estará apuntando si es una aplicación web, nuestra aplicación web, si es nuestro compilador allí donde se tenga que compilar. Y las diferentes partes del programa se dividen en esta rama, ¿vale? Feature sería feature barra, por ejemplo, foo o barra bar o lo que queramos, ¿vale? Y serían totalmente independientes de master, por lo que podemos paralelamente desarrollar algo diferente sin tener que tocar la rama master, que es la rama que está en producción. O por ejemplo, en el caso de un diseñador
está tocando aquí un PSD y decide, se le ha ido la olla, quiere hacer algo diferente. Se crea una rama, feature barra diferente, se pone a trabajar y ya lo deja ahí. Y no está afectando aquí, que es la que le tiene que entregar al cliente. ¿Vale? Para temas de códigos se usa fix, ¿vale? Que cuando hay un fix muy importante, se crea una rama fix barra y una descripción o un número descriptivo del error que se ha introducido, ¿vale? Se trabaja aquí y luego se pasa a master. Sí es muy importante, pero si no, se pasará a develop. ¿Qué es develop? Es el desarrollo continuo, es donde estamos ahí el día a día metiendo los commits, constantemente, todos estamos contra develop, para ver que realmente todo lo que estamos uniendo está funcionando. Por lo que si es un fix, que no es muy urgente y no tiene que estar ya en producción, se pasará a develop. Si es una feature, también se pasará a develop, para ver que todo lo que se haya hecho hasta ese momento, más la nueva funcionalidad, se integren correctamente y todo funcione. Vale, bueno, aquí os he explicado un poco más. Normalmente en equipos grandes, en grandes empresas, gente con mucha pasta, hay una persona solo encargada de mover estos commits, de moverlos de master, de develop a master, de feature a master, de hacer los cambios. ¿Por qué? Porque si es un sistema muy grande, muchas personas, puede ser muy delicado. Pero si es un equipo pequeño o vamos con cuidado, que sobre todo es eso, vamos con cuidado, no tenemos ningún problema. Vale, ¿hasta aquí tenéis alguna duda de lo que es? Porque se supone que ahora mismo ya sois capaces de crear un repositorio Git y crear vuestro propio proyecto o vuestros propios ficheros y tenerlos guardados. Si lo entendéis todo, voy a seguir adelante un poco ya para la gente que ya está metida en el mundo. ¿Vale? Os explicaré un poco lo que es el stash, una gran herramienta, lo que es el tag, bundle, patch, blame, submoduler, lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué es el stash? Vale, seguro que a todos los desarrolladores, por lo menos es el campo en el que trabajo y el campo que sé, nos ha pasado que nos ha venido el jefe de proyecto y nos ha dicho, tú tranquilo, tú ves tirando, que no hay ningún cambio. Esto es la definitiva, seguro, es la última 2. ¿Vale? Y tú te lo crees. Tú vas por el mundo muy libremente y mira, me lo he creído, estoy en la rama master porque soy Dios y voy a ir, estoy picando código. Pero de repente viene este hombre y te dice, no, necesito este cambio ya, pero que no afecte a lo que ya tienes hecho. Te encuentras un momento de ¿qué hago? ¿Me copio esto en otro sitio? ¿Lo borro? ¿Lo pongo en el Notepad? ¿Lo pego en el GitHub, en el Gist? ¿Qué hago? Pues para eso tenemos Stash, ¿vale? Que no es más que una pila de cambios que podemos ir guardando, quedan guardadas en el repositorio. Es decir, si yo estoy tocando un fichero, me viene el jefe de proyecto o quien sea y tengo que cambiarlo, puedo guardar temporalmente mis cambios en un estado temporal del repositorio. Por lo que volverá a quedar como estaba hasta el último cambio estable. Yo podré hacer los cambios de esta persona y luego volver a aplicar mi stash, mi parte. ¿Vale? Esto a lo mejor a algunos no le ha pasado, a otros mucho, pero seguro que lo acabaréis usando. Y es muy importante que lo sepáis, que existe. O no solo eso, estás trabajando y se te ha ocurrido una idea o tienes que mirar una cosa y no sabes dónde guardarlo, si guardarlo en otro directorio o pegarlo en otro sitio, Stash. Y hay diferentes formas de usarlo. Podemos guardar, podemos listar cuáles tenemos, podemos listar los cambios que tenemos. Podemos crear un stash, lo que tenemos cambiado en ese momento, podemos crear una rama de eso y luego guardarlo en la rama para mantenerlo en el stash. Luego podemos aplicar todos los que hayamos guardado, como es una pila, se aplicará siempre el último, a menos que le indiquemos el número. Si los listamos veremos cuál es el número de cada uno. Podemos borrar infinidad de cosas. A los que veáis la presentación en internet, está cada parte detallada. ¿Vale? Tag. ¿Qué es un tag? Bueno, todos sabemos lo que es un tag. ¿Y qué es un tag en Git? Pues más o menos lo mismo. Es identificar un punto en concreto del historial. Por ejemplo, estamos en el commit 20.000 y quiero identificar que ese commit, para no llamarlo 20.000 ni el hash, que es un número muy largo, le diré, pues es la versión 1.2. Y únicamente le digo eso. Márcame, que sería la 0 por 1, le digo, márcame en este sitio, en este hash, en este momento del tiempo, que es la versión 0.1. Por lo que a partir de ahora,
cuando yo me clone el repositorio, le puedo decir solo clónamelo hasta esta versión, no me lo clones todo. O clóname solo esta versión. O créame una rama a partir de esta versión porque voy a sacar la 1.1.1.1. Esto es un poco lo que se ve. Vale, a nivel de consola, supongo que a nivel gráfico también se verá más o menos igual, un poco mejor. Lo que nos indica es lo del commit que ya teníamos. Y además nos indica el tag, si hemos puesto una descripción, la fecha que se ha hecho y quién lo ha hecho. Luego ya, si queremos, podemos ver qué es lo que incluye ese último cambio, ese sitio que se ha marcado. Vale, ya tenemos todo esto, pero no hemos visto qué pasa si yo quiero coger eso y llevarlo en un pendrive. Si tengo 30.000 ficheros, va a tardar un montón en enviarlo. Si lo envío por red, va a tardar un montón. Para eso se creó la parte de bundle. Bundle lo único que nos hará es crear un paquete comprimido de todo el repositorio, por lo que no pasaré 30.000 ficheros, sino que solo voy a pasar uno. Y además la compresión es muy buena, por lo que yo puedo coger eso, llevármelo a casa, seguir trabajando en casa, o enviárselo a alguien por email, o enviarle solo un bundle de tal commit a tal commit, o solo una etiqueta a esa persona, enviárselo por mail o poner un FTP, para que no se tenga que bajar todo el paquete de ficheros, sino solamente este ficherito de aquí. Una vez tenemos este fichero, podemos clonarlo, podemos hacer pull, es decir, si por ejemplo yo estoy en el cambio 20 de 30 y me envían un bundle de los 30 cambios, me pueden enviar solo del cambio 20 al 30 en ese bundle. Yo lo único que haré será un pull, que un pull es obtén del repositorio lo último que yo no tenga. Es una herramienta muy útil también. Sobre todo si se trabaja con mucha gente a nivel distribuido, o gente que no tiene conexión a internet por lo que sea, o va en el tren o cualquier cosa, crear un bundle está muy bien. ¿Vale? Luego algo más ya más precario, recuerda un poco los primeros años de cuando se programaba, ¿vale? Es enviar un pack, que lo único que es un fichero que indica qué cambios se han hecho en otro fichero. ¿Vale? Esto es muy antiguo, pero aún existe porque hay gente que lo usa. Por ejemplo, Git, no os lo he comentado, está hecho por Linus Torvalds. ¿Vale? Fue idea original de Linus Torvalds, el creador de Linux. Este hombre es muy especial, muy buena persona, muy buena gente. Y dijo que quería mantener esto porque aún se sigue usando. De hecho, mucha gente que envía arreglos hacia el kernel de Linux los envía en este formato. Gente extraordinaria. ¿Vale? Saber que lo tenemos, podemos aplicarlo y tal, pero teniendo bundle o teniendo pull y push no nos hará falta. Pero saber que existe. Vale. Esto es una parte bastante importante. ¿Vale? También nos ha pasado a todos, porque lo sabemos, estar tocando algo, nos viene el jefe del proyecto, oye, ¿se ha roto esto? No, ha sido Dani que se ha ido de vacaciones, que ha sido él seguro. Claro, en el antiguo sistema no podíamos saberlo. Con Git se ha acabado esto. ¿Vale? Con Git Blame podemos saber por cada fichero y por cada línea quién ha sido la última persona en tocarlo o quién ha sido el autor. ¿Vale? O sea que también es un poco una herramienta de doble filo. Porque podemos saber todo el historial, pero también podemos saber quién lo ha roto. ¿Vale? Y esto yo lo he usado, por ejemplo, y he descubierto cosas interesantes. Gente que te lo niega y cuando le muestras esto te lo tiene que reconocer porque tienes aquí una prueba verídica de que esa persona lo ha tocado. Seguro que algo nos ha pasado, ¿no? El tema este de no saber quién lo ha tocado. Vale. Una vez tenemos esto, que hemos hablado hasta ahora, solo es un repositorio. Un triste repositorio. ¿Qué pasa si tenemos un proyecto? Imaginémonos jQuery, ¿vale? Que tiene un montón de plugins. Hemos de tener un montón de directorios y cada uno de ser un Git y hemos de cambiar entre ellos para tener los plugins. Sí, no, ¿vale? Sí, porque podemos, pero no porque tenemos un módulo. ¿Vale? Es un sistema que nos permite tener dentro de un repositorio Git otros repositorios Git. Y además de eso, lo que nos permite es que cada repositorio Git hijo lo podemos congelar. Es decir, tengo un proyecto que depende de muchos plugins. ¿Vale? Cada plugin es un Git
que depende de mi proyecto grande, que sería el submodule padre. Sería este de aquí. Vale, luego tenemos diferentes. Cuando yo clone el repositorio, automáticamente me va a clonar todos estos. Vale, no tendré que ir uno por uno y clonando a la mano, ni equivocarme de directorios ni de nombres, sino automáticamente me los va a bajar todos. Que hay un cambio en uno de los hijos, me avisará, el padre me dirá, hay un cambio, ¿vale? Y nos dirá qué ha pasado. Ese cambio lo hemos de comitear en el padre, para que él tenga registro de que la próxima vez que se tenga que clonar ese repositorio, lo va a clonar a ese estado del hijo. ¿Vale? Es un poco una locura, pero si este hijo está en el estado B y pasa al estado D, el padre lo notificará y dirá, vale, ha pasado al estado D, lo guardo. La próxima vez que yo haga un clon, estará en el estado D, no en el B. ¿Vale? Es una herramienta bastante potente si manejamos temas de muchos plugins. De hecho, muchos proyectos en los que he estado, que está mucha gente que son amigos míos, todos los plugins de jQuery que usan o de otras herramientas los tienen en modo de submodules. Por lo que solamente han de clonar el repositorio y ya lo tienen todo bajado. Y si hay un nuevo update de jQuery, por ejemplo, automáticamente les va a notificar y les va a decir, oye, hay un nuevo cambio, comitearlos y lo guardas. ¿Vale? Esto sería un poco el funcionamiento. En el padre le indicamos que queremos añadir un submodule, en este caso una dirección ficticia, y nos dirá, vale, lo he añadido y te lo he guardado en este fichero, guarda las referencias, por lo que la próxima vez que lo clone, lo iré a buscar aquí. Una vez lo ha guardado, solo nos quedará arrancarlo y updatearlo. Arrancarlo es que se lo baje y updatearlo es por si hay cambios nuevos que no tenemos, que se los baje. ¿Vale? Y una vez tenemos esto, que son un montón de commits, de historias, de historial, de merge, tal, tenemos una herramienta que ¿a alguien le suena? ¿Alguien lo ha usado? Que levante la mano quien lo ha usado. Sois unos machotes todos, que lo sepáis. ¿Vale? Lo que nos permite es aplanar o juntar o reordenar commits. ¿Vale? Imaginémonos este caso. Tenemos hasta aquí el master y nos hemos separado en otra rama. Y si, como hemos visto anteriormente en el merge, lo que queríamos aquí sería juntarlo en una nueva. Que no queremos porque no nos gusta y queremos ser unos machotes y juntarlo todo porque sabemos que no va a reventar, lo aplanamos. Usamos el rebase y nos va a quedar un histórico lineal, como si esto nunca hubiera existido. Por lo que en el historial nunca ha existido el merge. Esto está muy bien usarlo sobre todo de cara adentro, en la parte local. Porque si se usa en la parte remota tendremos el mismo problema que cuando borrábamos los commits, que se va a perder el estado de los dos repositorios y nos saldrán errores. Está muy bien, sobre todo si trabajamos en local, somos de crear muchas ramas o muchos commits. Yo, por ejemplo, lo uso mucho porque hago muchos commits. A cada cambio hago un commit. Soy un paranoico porque me gusta saber de que si he roto algo, ir a ese momento exacto. Pero claro, cuando lo quiero subir al servidor remoto, no quiero subir 30 commits, cuando en 2 lo puedo subir todo. Pues con rebase los junto. Y es una forma también de comprimir un poco el historial. Luego los repositorios grandes lo usan de que cuando tienen 1000 commits los reducen a la mitad. Porque saben que a lo mejor en esos 1000 commits ha pasado un año. Y saben que no quieren los cambios de hace un año. Y luego hay gente que hace esto, pero además guarda una copia de seguridad en un bundle. ¿Vale? Luego tenemos Cherry Pick. Esta es otra herramienta un poco oculta de Git. ¿Alguien la ha usado también? Que levante la mano. Esto ya está mejor. ¿Vale? Lo que nos permite es mover commits de un sitio a otro fácilmente. ¿Vale? Expongo de nuevo un caso. Aquí tenemos esto de aquí, el mismo de antes. ¿Vale? Y estoy en el punto D. Yo actualmente estoy en el punto D. Para poder seguir desarrollando, creando cosas, me hará falta el estado F, pero claro, está en otra rama, está en otro sitio, otra persona lo tiene que yo no lo tengo. Con Cherry Pick lo que puedo hacer es, solo cojo ese commit y me lo traigo a mi rama o a mi repositorio. ¿Vale? Por lo que aquí tendré también el F. Quedarán duplicados, pero ya sé que solo he obtenido este commit y no todos los cambios de esa otra persona. Esto está muy bien si estáis acostumbrados a trabajar en muchas ramas y seguramente os ha pasado de que una rama dependa de otra y a lo mejor te hace falta una parte. Para no obtenerlo todo, con Cherry Pick solo cogemos esos puntos que necesitaríamos para poder continuar.
¿vale? Para no estar siempre haciendo merges y merges constantemente. ¿Vale? Luego tenemos el tema de hooks. Tema de hooks. Es bastante interesante. Por ejemplo, los que hayáis usado GitHub o Bitbucket, sabréis que cuando hay un push o un pull request, se os envía un email. Y os avisa, oye, tal persona quiere un pull request o tal persona ha updateado este repositorio. Todo esto es mediante hooks, que no son más que pequeños scripts que se ejecutan cuando hay un determinado evento en el repositorio central. O en el nuestro, si lo queremos. ¿Vale? Tenemos un montón. ¿Vale? Tenemos hooks de antes de crear un commit, justo cuando estamos escribiendo el commit, después de crear el commit. Puede sonar una chorrada, pero si en la empresa en la que trabajáis o sois emprendedores y os queréis marcar unas pautas, saber que un hook, por ejemplo el primero, el pre-commit, lo podemos usar para denegar commits. ¿Vale? Si una persona nos envía un commit con un formato muy extraño que no queremos o que le hemos dicho que no lo envíe así, no lo dejaremos entrar. ¿Vale? Si nuestro commit ha de empezar por la palabra fix y él pone cualquier otra cosa, le decimos, oye, tienes que poner fix. ¿Vale? Es muy útil para estos temas. O para mirar, por ejemplo, no denegarlo, sino si vemos que está en un servidor Linux, si viene de un Windows, si viene con los saltos de línea cambiados, mediante este script, si lo ponemos, obviamente habría que programarlo, podemos cambiar esas líneas finales automáticamente y sería transparente, para el usuario. Luego tendríamos el que se ejecuta justo antes de abrir el mensaje de commit si abrimos el editor, por lo que podemos poner un mensaje de, oye, tienes que escribir primero fix y luego tienes que escribir tal. Luego cuando hemos hecho el commit, muchos eventos. Lo mismo, cuando hemos aplicado un patch, antes de aplicarlo, después de aplicarlo, cuando hacemos un rebase, un checkout, un merge, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos. Es un script que puede ser, es un bash, pero dentro de ese bash podemos llamar a lo que queramos. Cualquier cosa, enviar un email, por ejemplo, cuando reciba un commit de la rama feature o la rama fix, que empiece por fix, el nombre del commit, automáticamente te vas a Jira y me cierras ese ticket. O le pones que ya está hecho. ¿Vale? Es uno de los usos bastante usuales que tiene. O que envíe un email a alguien. O que si se ha de compilar el proyecto, que te lo compile. Una vez se haya hecho el commit, compílalo. Si te olvidas, tú solo harás tu push, subirás tus cambios y automáticamente desplegará lo que le hayas programado. ¿Vale? Pero además,